Dios los bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cuánto está contento de estar en la casa de Dios este día? Amén. Un día precioso, hermoso. Y sé que aquí también adentro va a estar hermoso. Amén. Durante el servicio. Aleluya. Damos la bienvenida en esta mañana. Bueno que están con nosotros. Amén. Un día especial, ¿verdad? Un servicio especial en esta mañana, el día de alabastro. Espero que haya venido con ese corazón dispuesto, amén, a dar lo mejor en sí. Sé que el Señor se va a mover en esta mañana y alcanzar la meta, amén, a acercarnos más a la meta de edificar este edificio, esta nueva iglesia, amén, donde el Espíritu de Dios se va a mover de manera grande, maravillosa, y más almas para el reino de Dios, amén. Estamos anticipando esto, pero en esta mañana vamos a comenzar un estudio hablando tocantemente cuando el miedo y el gozo chocan, cuando vienen estas dos cosas a unirse. Y en esta mañana vamos a leer en el libro de Mateo, si tienen sus Biblias, libro de Mateo capítulo 28, y vamos a leer de versículo 1 al 9. Y esta historia va a comenzar después que ya había pasado todo, la crucifixión, y cuando el maestro iba cargando aquella cruz, iba por la vía dolorosa, y esta escena horrible, ¿verdad? De ver aquel Jesús golpeado, sangrentando y llevando la cruz, y sobre todo siendo crucificado en aquella cruz. Pero sabemos que Él había dado palabra cuando andaba aquí en la tierra, que Él iba a resucitar al tercer día, y se lo había hecho notorio a sus discípulos y a sus seguidores. Y es aquí donde vamos a comenzar esta historia después que Él entregó el Espíritu en aquella cruz. Sabemos que fue llevado, su cuerpo fue pedido para ser sepultado, y todo esto sucedió. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 9, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decirle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Qué maravillosa escena que estas mujeres se enfrentaron en aquel día, que fueron a ver el cuerpo de Jesucristo. Y nuestro verso de enfoque va a ser en el Mateo 28, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y el pensamiento de enfoque en esta mañana es: si seguimos adelante a través del miedo, el gozo vencerá al final. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si seguimos adelante a pesar de cualquier miedo o temor que venga a nuestra vida, sabemos que el gozo o la alegría que hay en el Señor va a vencer al final. En esta mañana voy a hablar acerca del miedo y del gozo. Pero antes de esto vamos a ir a la conexión cultural. Hay eventos que se llevan a cabo y hay eventos cuando va a nacer un niño o una niña. Hay lo que hacemos los gender reveals, estos eventos de revelación de género, y sabemos que se ha convertido en algo muy común.
nosotros apenas reciente pasamos por uno, amen. Y ayer tuvimos una baby shower drive-thru. Doy gracias a todos los que estuvieron ahí apoyando, amen. A nuestras hermanas, a Carla, a la hermana Iber, a la hermana Naomi, mi cuñada Angélica y todos los que ayudaron, gracias por esto. Y son eventos que uno comparte, ¿verdad?, con sus amigos, la alegría y el gozo de un nuevo ser, un nuevo miembro de la familia. Y estos eventos a los que asistimos, los familiares, amigos, amistades, ¿verdad?, se han convertido en esas plataformas para que aquellos padres o aquellos futuros padres puedan compartir, como dije, la alegría con estas personas, compartir el gozo con estas personas. Y por supuesto hay una emoción que surge y lo pudimos ver ayer con las hermanas que nos ayudaron, ¿verdad? Cuando planificas estos clases de eventos, hay una emoción cuando uno planifica y los demás están ayudando, están apoyando, están compartiendo esa alegría y ese gozo contigo. Y por supuesto surge la emoción de que vamos a tener un nuevo bebé, ¿verdad? Viene un nuevo miembro a la familia y es algo contagioso cuando hacemos todo esto, nos preparamos y anticipamos todo esto, pero en medio de la emoción, la preocupación a menudo llega o acecha debajo de la superficie. Ayer andábamos, ¿verdad?, como que todo está bien, había unas cositas que todavía faltaban y cosas así, pero hay veces que la preocupación surge de que los padres, ¿verdad?, o los que están organizando la fiesta, quiere que esté todo en orden, que esté todo bien, que vengan los carros y todo esto, y todo esté listo. Y son preocupaciones que se levantan, y cuando hay un embarazo, y no lo digo en esta mañana, porque mi esposa está embarazada o algo, pero va cerca del estudio y lo puedo relatar en esta mañana y se siente algo personal. Hay preocupaciones, sí, somos humanos, hay miedos. Yo no sé, no le he dicho a mi esposa, pero en todos los embarazos yo pienso, ¿verdad?, ya sabes, cuando el miedo ataca o preocupación ataca, haces una escena en tu mente y uno se preocupa que si esto, que si pasa esto, y surgen estas cosas que en veces trae miedo, ¿verdad?, como ser humano, de que algo pueda pasar, algo pueda suceder. Y eso, yo soy de clase de esa persona de que si esto, que si el otro, que si pasa esto. Y son clases que suceden cuando a una mujer está embarazada. Y yo sé que si yo paso por esto, me imagino cómo pasa mi esposa, pensamientos que ella tenga y cosas que pueden venir a nuestra mente. Y son esas cosas que llegan a nuestra vida, que nos hacen pensar en cosas, o a veces que el miedo se quiere apoderar o la preocupación se quiera apoderar. Y mientras más se va acercando la fecha para que aquella mujer dé a luz, surgen estos problemas, surgen esas cosas, estos pensamientos, y viene ese miedo que se trata de apoderar, un miedo abrumador, ¿verdad? Porque pueden suceder varias cosas o bastantes cosas, pero son estos miedos, quizás miedos a lo desconocido, no sabes lo que va a pasar cuando llegue el momento, el miedo al dolor. Y yo sé que mi esposa se ha sentido cansada y todo esto, y el dolor más cuando el dolor de parto, y las mujeres saben esto, todo esto, hay miedos que vienen, o el miedo de quizás me puedo lastimar o puedo lastimar al niño, quizás piensen así de esta manera, y hay varias cosas que vienen a medida que aquella madre avanza en el proceso de su embarazo a dar a luz. Pero a pesar de todas estas cosas, sabemos que la madre no se detiene y sabes que no lo voy a tener, o X cosa comienzan a suceder. Mas sin embargo puede ver usted el proceso, que a pesar de los miedos, a pesar de las preocupaciones que existan, a pesar de las dudas que puedan surgir, aquella mujer sigue el proceso del embarazo, sigue el proceso buscando el momento de poder dar luz. ¿Y qué sucede cuando llega ese momento y está ahí en ese cuarto y ese niño, esa niña viene a salir y todo se torna de un momento para otro? Lo que un momento estaba en dolor, en un momento estaba, ¿verdad?, sintiendo frustración o sintiendo incomodez y todo esto, de un momento a otro, porque ella procedió con ese proceso a través del miedo, de preocupaciones, todo se torna cuando ve nacer aquel niño o aquella niña. La alegría
viene a esa mujer. Y yo sé que esto es exactamente lo que va a suceder, amén, con mi esposa. Y no por nada le pusimos Joyce a la niña, amén, que significa alegría, amén, felicidad, amén. Pero esto sucede durante esta situación, mas la mujer prosigue con ese procedimiento a través del miedo. Y durante nuestra vida, así como esta situación, vamos a enfrentar esta guerra entre el miedo y el gozo en muchas maneras diferentes. Si lo puedo poner de estas palabras, cuando vas a hacer una aplicación al trabajo, vas como que con miedo, con nervios, por el causa del miedo, amén, y pensando, ojalá que no sea torpe en hablar y me salgan las palabras correctas. Y va uno con miedo, va uno con nervios, mas cuando llegas al lugar y tú sigues a proceder a pesar del miedo, a pesar de los nervios que estás sintiendo, y vas, haces tu aplicación y después te llaman, todo se cambia cuando recibe la noticia, ok, te aceptamos en el trabajo. Y todo esto sucede porque procedemos a pesar del miedo que ha venido a nuestras vidas. Y así de diferentes formas atravesamos por estas etapas del miedo, de temor, de dudas. Y todo esto está bien con tal de que usted siga hacia adelante. Amén. Y lo mismo sucede con nosotros en el caminar cristiano. Amén. Van a venir situaciones de que va a haber temor, va a haber miedo en nuestra vida en seguir adelante, pero uno tiene que seguir adelante a pesar de cualquier miedo, cualquier temor que venga. Y más cuando ya has experimentado ese sentir, ya cuando has experimentado estar ahí, ya estuviste en un tiempo con temor y con miedo, pero vistes la mano de Dios moverse. Cuando miras la mano de Dios moverse y ya experimentas esto de parte de Dios, se va haciendo un poco más fácil de cuando vengan otras luchas, cuando vengan otras pruebas, cuando vengan otros temores a tu vida, poder llevarlo a cabo, porque te vas a acordar de que Dios te ha liberado. Y esto nosotros debemos de elegir esto, buscar aquel gozo, aquella alegría a pesar del miedo que ha venido a nuestra vida. Debemos superar nuestros miedos y aferrarnos firmemente en la alegría que viene o proviene del Maestro. Amén. Debemos de sobrevencer estos temores y estos miedos. Contemplando el tema en esta mañana, en su primer discurso inaugural en 1932, Franklin D. Roosevelt declaró diciendo esto, dijo que su creencia de él, dijo, debemos temer. Lo único que debemos temer es el miedo mismo. Y Roosevelt pasó a nombrar los resultados del miedo como siendo un terror sin nombre, irrazonable, injustificado, que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en mansa. Es lo que hace el miedo, amén, los paraliza, amén, no nos deja avanzar. El miedo es una de las fuerzas más poderosas de la vida que afecta a las decisiones que tomamos, y no solamente las decisiones que tomamos, sino las acciones que tomamos. Y aunque la función principal del miedo es mantenernos a salvo, a menudo se convierte en ese obstáculo en nuestra vida que se interpone entre nosotros y nuestros sueños o nuestras metas que tengamos en nuestra vida. Y yo sé que usted ha estado ahí, vienen estos miedos de que si lo hago o no lo hago, y que si lo hago sucede esto. Son estas clases de miedos, y cuando dejas que el miedo gobierne tu vida, esto es lo malo, amén. Cuando dejas que ese miedo gobierne tu vida, que cada día estás con ese miedo a esto o a hacer algo, con ese temor en tu vida. Pero cuando dejas que esto suceda, incluso el miedo puede hacer que te quedes estancado, amén. El miedo puede ocasionar que uno se pueda quedar estancado en cualquier cosa que se ha propuesto, y más cuando uno está caminando en el caminar con Dios. Hay veces que el miedo paraliza nuestro caminar con Dios, no nos deja avanzar hacia adelante. Este miedo nos hace que nos quedemos hasta atascados, a pesar de que Dios ya nos ha dado palabra a nosotros, a pesar de que Dios ya nos ha dado una promesa. Hay veces que
que se nos olvida esa promesa o se nos olvida esa voz o esa palabra que Dios nos dio a través de alguien por causa del miedo que ha gobernado tu mente, que ha gobernado tu corazón, que ha venido a tomar control de tu vida. Y esto sucede cuando dejamos que el miedo avance en nuestra vida, nos paraliza y no nos deja caminar o hacer nada para el reino de Dios, porque estás tú pensando que si voy a hacer esto o que si oro, pero luego que si oro por esta persona, y comenzamos a tener a pensamientos en nuestra mente y dudas, y empezamos de hacer algo, accionar para el reino de Dios, para que el Señor se lleve la gloria. Simplemente nos quedamos tranquilos, o a veces nos volteamos de ese lugar y no queremos saber nada de esto. Y Roosevelt decía esto porque en el tiempo de él había un colapso económico que sucedió en aquel tiempo, y en medio, decía la historia que en medio de este colapso económico, mucha gente comenzó a correr a los bancos. Dijeron, pues yo voy a sacar mi dinero, lo que es mío, a retirar todo lo que es mío. Pero simplemente lo que causó esto es incrementar el problema que sucedía. Y vemos esto siempre cuando sucede un evento catastrófico o sucede algo grande, por causa del miedo, por causa del pánico, y lo hemos visto aquí, que abarrotan con las tiendas y se acaba todo el mandado y simplemente hace el problema un poco más grande. Amén. Debemos de tener una calma en medio del miedo y del temor, especialmente si usted es seguidor de Jesucristo y depende de Él. Amén. Pero sabiamente Roosevelt, él cerró los bancos y convocó una sesión especial de Congreso diciéndole que tenemos que cerrar los bancos y vamos a cerrar esto para que la gente no corra en pánico y sucedan cosas que no deben de suceder. Y a pesar de que uno dijera, pues es algo ilógico o cómo esto puede ayudar el problema, mas sin embargo los resultados de esto que hizo este hombre fueron inesperados. Nadie sabía lo que iba a suceder, mas si bien el temor a lo desconocido puede parecer insuperable, la elección de un cristiano es siempre confiar en Dios. Cuando el miedo venga, cuando el temor a lo desconocido venga, simplemente en esta mañana, hermano, confíe en el Señor de todo su corazón. No hay mejor manera que vencer el miedo de depender en Dios en esta mañana. Y tenemos esa seguridad en esta mañana de que podemos depender en Dios a través de nuestros miedos y nuestros temores. Podemos depender, inclinarnos hacia Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, un Salvador que ha resucitado de entre los muertos. Amén. Tenemos esa confianza en esta mañana que podemos venir delante de Dios a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros temores. Amén. Podemos venir delante de Dios y estar confiados que Él va a traer alegría y va a traer gozo a nuestras vidas. Amén. Tal sucedió con la historia que leímos de estas mujeres que fueron a ver al Maestro, fueron a la sepultura de Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 1, dice: pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Quizás las mujeres que fueron a la tumba de Jesús sintieron este mismo sentimiento de dolor cuando alguien fallece, y de miedo por causa de las palabras que el Maestro había hablado, pero ahora se encontraba que ya había muerto y había sido sepultado en una tumba. Y tenían ellos este presentimiento de algo que había sucedido. Quizás surgieron muchas preguntas en estas mujeres. Había sido un evento que había sucedido apenas hace 3 días. Y había muchas quizás preguntas que surgían en su mente. Y es lo que pensamos cuando a veces el miedo está ahí, cuando el temor está en nuestra vida. Son una de las clases de preguntas que nos preguntamos a veces. ¿Qué deparará el futuro? Quizás las mujeres, pues ahora qué va a suceder si el Maestro dijo que esto y el otro, pero está aquí en la tumba, está sepultado. ¿Qué va a pasar del futuro? ¿Qué va a pasar con los seguidores de Jesús? ¿Qué va a pasar con nosotros? Quizás las mujeres decían por causa de aquel temor que habían pasado.
Quizás se preguntaron, había sido quizás un largo ensueño, quizás fue algo bonito, pero solamente hasta ahí habían ellos estado equivocados al tener esperanza. Muchas veces sucede eso con nosotros, cuando el miedo y el temor viene. ¿Acaso tendremos todavía esperanza, Señor? ¿Acaso todo esto fue más por un momento, algo bonito? Y quizás estas mujeres se preguntaban esto mismo. Y el relato de las mujeres que vienen a la tumba se puede ver en los 4 evangelios. Habla de estas mujeres que vienen a la tumba. María Magdalena se menciona las 4 veces y vienen simplemente a ver al maestro. Mateo simplemente nomás pone, ellas vinieron a ver a las tumbas, y los otros evangelios decían que ellas traían aromas, especies, quizás iban a ungir a Jesucristo en aquella tumba. Y estas mujeres vinieron a este lugar, quizás con ese motivo de su visita, sino para qué iban a venir a ver a Jesucristo. Pero todas estas preguntas surgen, ¿verdad?, con estas mujeres que fueron al sepulcro al ver el maestro. Ahora una cosa interesante, si recordamos en el libro de Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, cuando el maestro entregó el Espíritu, dice que la tierra se oscureció y hubo un terremoto y se movió la tierra, y dice que un ángel del Señor descendió bueno, ya me adelanté un poco, pero hubo un terremoto cuando el maestro entregó el Espíritu, y aquellas tierras temblaron, y la palabra dice, fue tal la magnitud que dice que los sepulcros de los santos se abrieron, y comenzaron a salir del poder de Dios que había en ese lugar. Y así como este temblor que hubo cuando aquellas mujeres vinieron a la tumba, cuando vinieron a ese lugar, no esperaban ellas ver un ángel ahí parado, ahí sentado en esa piedra. Y cuando ellas vinieron a este lugar, vieron aquel ángel que estaba ahí parado. Y dice la palabra de Dios que igual como cuando fue entregado su espíritu y hubo temblor, otra vez hubo un temblor en la tierra cuando aquel ángel comenzó a remover aquella piedra, aquella roca grande. Hubo un temblor ahí en este momento. Y paralelamente a la resurrección de los santos, la apertura de la tumba de Cristo está oficialmente marcada por un terremoto similar. Aunque Él, note esto, aunque Él, antes de que llegaran aquellas mujeres, Él ya había resucitado de entre los muertos. Él ya había resucitado. Y el ángel de Dios le dice en Mateo 28:6, cuando ellas vienen a aquella tumba, Él les dice, sé que ustedes vinieron a ver al cuerpo de Jesucristo. Y aún así, cuando vemos todo esto, eventos, es algo maravilloso, algo poderoso ver todos estos eventos que se llevaron a cabo. Y vemos vez tras vez en las escrituras que había sucedido lo mismo. Muchas veces un ángel del Señor descendía del cielo, traía un mensaje, traía buenas nuevas, o pasaba algo, sucedía algo. Pero en este día, este ángel traía la mejor noticia de todas. Amén. Traía una noticia, unas buenas noticias para aquellas mujeres y para el mundo entero. Cuando Jesús había resucitado, amén. Quizás las mujeres pensaban de otra manera, pues es un día mal, es un día normal, es lo que hacemos, ungimos, ¿verdad? Cuando alguien fallece, vamos y ungimos su sepultura. Quizás ellas venían con ese pensamiento de encontrar el cuerpo de Jesucristo, pero para su asombro, ellos encontraron algo más en ese día. Algo había sucedido en aquel gran día, amén. Cuando ellos llegaron a aquella tumba, ellos quizás llegaron, como dije antes, quizás físicamente estaban agotadas, estaban perturbadas, quizás estaban en dudas por todos estos eventos que se habían llevado a cabo en un lapso de días, y ahora se encontraban ellas en esta tumba y había un hombre grande, un hombre resplandeciente que le resplandecía su rostro, y dice la escritura que su ropa era más blanca que la nieve, amén, y estaba ahí parado. Y quizás estas mujeres, con todo lo que había sucedido, yo creo que sería algo normal para el hombre, ¿verdad? Cuando vienen estas cosas, pues te vas a quedar atónito, amén. Aquellos soldados, dice la palabra de Dios, que aquellos soldados temblaron de miedo y cayeron como muertos, dice la palabra de Dios.
podemos decir que a lo mejor se desmayaron, amén. Quizás cayeron al suelo desmayados por haber aquel ángel que estaba ahí parado. Pero estas mujeres estaban con miedo también y temor, y estaban ahí y llegaron a aquella tumba, pero ellas tuvieron temor y miedo de ver a aquel hombre. Después de todo, amén, habían pasado por muchas cosas estas mujeres. Ellas no sabían qué iba a suceder. Ellas no sabían si regresaban a aquella tumba, quizás las echaban a la cárcel. Lo que sí sabemos es que ellas fueron, amén, accionaron, amén, y toman eso en cuenta, toman en nota. Vamos a ir más adelante en esto. Lo importante es que aquellas mujeres llegaron en aquella sepultura a pesar de los miedos, a pesar de los temores que estaban atravesando. Llegaron a aquel lugar, fueron ahí a aquel lugar, y cuando ellas llegaron encontraron a este ángel que estaba ahí parado. Y después que este ángel movió la piedra, la escritura dice que el ángel se sentó sobre aquella piedra. Me imagino yo que fue, no sé si sería para que se dieran cuenta las mujeres que no fueron los guardias que movieron las piedras, no fue ningún hombre, sino fue de parte de Dios que aquella piedra fue removida. Y quizás estas mujeres fueron y no se habían dado cuenta de esto, no se acordaban de lo que la palabra de Dios les había dicho, pero todo esto sucedió un domingo en la mañana, amén. Este gran evento sucedió un domingo en la mañana, y yo estoy anticipando lo que va a suceder este domingo en esta mañana, amén. Gloria a Dios. Pero en Mateo 28, de 4 a 5, nos habla los detalles que sucedieron en ese momento del ángel aparecerse y los soldados desmayarse, y aquellas mujeres estar frente a frente con aquel ángel. Y quizás un abrumador grande se había apoderado de aquellas mujeres también, igual que los guardias. Y quizás ya estaban a punto de desmayarse, y yo no sé, amén. Simplemente dice la palabra de Dios que sí, ellas tuvieron miedo, pero no dicen que cayeron como los soldados, que cayeron casi muertos. Había una diferencia, y podemos suponer, ¿verdad?, que quizás aquellos guardias, como no conocían a Dios o no conocían de parte de Dios a lo que es, ¿verdad?, lo sobrenatural, a ellos simplemente se fueron para atrás de espaldas y cayeron desmayados. Pero aquellas mujeres, sí, el temor vino, y sí, el miedo vino, como muchas veces viene a nuestra vida. Pero el ángel del Señor le da una palabra a estas mujeres, y unas palabras que hemos escuchado a través de la palabra de Dios vez tras vez. Y estas palabras fueron del ángel que le dijeron a aquellas mujeres: no temáis vosotros. Fue una palabra de seguridad y de consuelo para aquellas mujeres, porque aquellas mujeres también, igual que aquellos soldados, un ángel, ¿verdad?, resplandeciente, y sus vestiduras más blancas que la nieve. Se imaginas viendo ese panorama, pero el ángel le dice a aquellas mujeres: no temáis vosotros. Y es notable, ¿verdad?, el contraste en las respuestas de los guardias romanos y las mujeres. Ellos sí cayeron de miedo, pero aquellas mujeres, aunque tuvieron temor, aunque vino el miedo, ellas no cayeron como muertas, sino se quedaron ahí esperando lo que el ángel del Señor iba a decirles a ellos, amén, a ellas. Y sabemos que el gobierno romano no querían a Jesucristo. Lo titularon como alguien que alborotaba a la gente. El pueblo romano lo trató de esta manera, y más el pueblo judío pidiendo su crucifixión para el maestro, no sabiendo lo que ellos estaban haciendo. Pero podemos ver todo esto suceder al maestro Jesucristo. Pero a pesar de todo esto, estas mujeres fueron a la tumba arriesgando sus vidas, poniendo en acción a pesar del miedo que había venido a sus vidas. Y ellas llegaron a aquel lugar simplemente para escuchar la mejor noticias de parte del ángel. Primero él les dijo: no temáis. Y lo segundo es muy interesante lo que él le dice. El ángel le dice a las mujeres: él no está aquí, amén, porque ha resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Que él ha resucitado de entre los muertos, aleluya. Cuando aquellas mujeres llegaron con ese temor, pero a escuchar las palabras de aquel ángel, de que él ya no estaba en aquel lugar, que había resucitado, fueron como
quizás un vaso de agua fría que cayó sobre ellas, pero aún así, siendo humanos nosotros, ¿verdad? Como todo un buen humano, ser humano, hay veces como que parece muy bueno lo que estamos escuchando para ser creíble, amén. Y al Señor no podemos engañarnos, al Señor no podemos esconder lo que pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es algo interesante. Si el ángel lo dijo, fuéramos creído, ¿verdad? Fácilmente. Si viene de un ángel y palabra de Dios, es fácil creerlo. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce nuestros pensamientos. Y hay veces que somos, ¿verdad?, muy cabeza dura y no. Para lo bueno es muy difícil recibir una noticia buena, pero cuando alguien trae una noticia mala, la aceptas así de rápido. Amén. Y quizás estas mujeres de igual manera. Y el ángel le dice, Él no está aquí, ha resucitado. Pero no solamente les dijo esto, sino hizo la invitación para que estas mujeres pasaran a ver que era cierto lo que aquel ángel estaba diciendo. Aquellas mujeres iban a ser testigos de que el maestro, su cuerpo, realmente no estaba ahí en aquel lugar. Él había resucitado de entre los muertos, y todo esto lo registra en Mateo 16:21. El maestro ya lo había dicho: voy a resucitar al tercer día, voy a levantarme de los muertos. Pero estas mujeres fueron y vieron el lugar y se dieron cuenta que el maestro ya no estaba en aquel lugar. Él había resucitado. Y ahora el ángel le dice a aquellas mujeres, cuando usted sigue leyendo las escrituras, y vuelve a reiterar el ángel como él dijo, porque a veces con el miedo, como dije, con el temor, a veces se nos olvida la palabra que Dios ya ha dado a nuestra vida. A veces con el miedo y el temor se nos olvida la promesa que Dios ya nos ha dado anterior, de antemano. A veces que eso nos olvida por causa del temor, no nos deja pensar bien, no nos deja a nuestra mente trabajar o accionar, y nos olvidamos de la palabra que Dios nos ha dicho. Y quizás las mujeres fueron exactamente lo mismo. Quizás se les olvidó que el maestro se le había dicho: voy a resucitar al tercer día. Pero el ángel simplemente hace énfasis, como él dijo, ha resucitado. Amén. Era como si el ángel le dijera: ¿no recuerdas que él te dijo esto? ¿No recuerdas las palabras del maestro que él dijo que iba a resucitar? Él prometió resucitar, y por supuesto él lo ha hecho. Amén. En esta mañana, si Dios ha prometido algo para tu vida, si Dios ha hablado palabra a tu vida, recuerda esa palabra que Dios le ha dado, hermano y hermana. Recuerda la promesa que Dios, no deja que el miedo y el temor le robe esa promesa, le robe eso que el Señor ha preparado para usted, que ya le ha dicho antes. Y nuestro Dios, sabemos que no es un Dios mentiroso, sabemos que un Dios que cumple en esta mañana. Y estas cosas hablaron el ángel a las mujeres, recordándoles que el maestro había dicho que él iba a resucitar. Y ahora quizás el maestro Jesucristo hizo esto porque a veces es más fácil creerle a alguien que ha visto con sus ojos que simplemente a alguien que ha escuchado con sus oídos. Amén. El Señor no se le escapa de nada. Él tiene todo bajo control en esta mañana. Si usted le dice a alguien: no, pues esto y esto y el otro, y usted le pregunta: ¿tú cómo sabes? No, pero es que yo lo escuché. Te vas a quedar como que no sé si será cierto. Pero si esa persona con sus ojos los vio y viene y te dice: yo estaba ahí presente y yo no vi nada en aquella tumba, va a ser más diferente, ¿verdad? Vas a creerle porque estuvo presente. Quizás Dios lo hizo así, de esta manera, no sabemos, pero lo que sí sabemos, que esto impulsó que aquellas mujeres salieran a predicar, o a los discípulos a decirle: el maestro verdaderamente ha resucitado como él lo ha dicho. Amén. Y vemos esto, que a través del miedo, a través de sus temores, estas mujeres prosiguieron hacia adelante a pesar de todo esto. ¿Y qué fue el resultado final? Que ellas hicieron esto. El resultado final fue un gran gozo y una gran alegría de saber que el maestro había resucitado de entre los muertos. Se fue todo temor, se fue todo miedo. Ellas fueron con los discípulos a decirles: hey,
hoy el Maestro ha resucitado y esto trajo un nuevo gozo a sus vidas, eso trajo nueva alegría a sus vidas. Y siempre cuando la Biblia hace referencia en no temer, junto con ella lleva una acción en ella. Si usted pone atención, cada vez que el Señor decía a alguien o a una mujer, a un hombre de Dios, no temas, no desmayes, iba acompañada de una acción atrás de ello. Amén. Mateo 28:10 dice la palabra de Dios que aquellas mujeres iban en el camino, ya después que el ángel había hablado con ellos. Jesús una vez más se les aparece en el camino y Jesús le dijo, no temáis. Ahora note lo que sigue después. Dice, no temáis. Note la acción. Id da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Siempre cuando se presentaba, un temor, un miedo que había, el Maestro siempre decía, no temas. Pero no solamente le decía no temas, sino le decía, tienes que accionar. Cuando uno viene y se enfrenta con el temor, el miedo, no es bueno quedarte paralizado. Amén. No es bueno de quedarte, pues no hago nada, aquí me quedo y estoy a salvo. No, la palabra de Dios manda que accionemos a través del miedo, que accionemos a través de los temores, porque el resultado final va a ser muy diferente si tú te quedas estancado, quedarte estancado, pero si tú accionas, el resultado final es muy diferente. Amén. Y lo vemos a través de la palabra de Dios. Cuando habla del temor, siempre lleva esto enseguida de ellos. Tiene que uno accionar, tiene que uno seguir adelante. Lo vemos con Josué. Josué iba a gobernar el pueblo de Israel y palabra de Dios vino y le dice, esfuérzate y sé valiente, tú guiarás a este pueblo. O sea, en otras palabras, no te quedes paralizado por causa del miedo o el temor, esfuérzate. Haz algo, muévete del lugar donde estás. Y ves otra vez en el Nuevo Testamento, Pedro tenía temor, ¿verdad? Cuando las olas estaban a todo lo que da y ver al Maestro caminar en aguas. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. No es bueno quedarse estancado en medio del temor y del miedo. Isaías le decía a Isaías, no temas ni desmayes, yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Y si usted lee unos versículos antes, también mandaba que uno se esforzara, que uno accionara. Amén. De acuerdo estaba un libro que hay ahí que habla del gozo, del miedo. Esta doctora Carla Mary Manley, psicóloga, decía en su libro, si te encuentras huyendo del miedo, estás corriendo en la dirección equivocada. Si estás corriendo del miedo, estás corriendo en la dirección equivocada. Y después sigue diciendo en su libro, el miedo exige que nos acerquemos a él, lo enfrentemos y escuchemos. Y cuando no lo hacemos, el resultado puede ser perjudicial para nuestro bienestar. Cuando no tomamos acción, viene a dañar nuestra vida. Y sus palabras son ciertas y sabemos, conocemos esto, pero aún alguien mucho mayor que ella ya nos había dicho desde antes, amén, que cuando viene el miedo, cuando viene el temor, debemos de atravesar aquel temor, debemos de superar todo temor en esta mañana, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y aún el día de hoy el Señor sigue diciendo a su pueblo, no temas, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas en esta mañana, yo estoy contigo. Y ellos, en vez de huir en vez de huir, estas personas, leemos todas estas personas, hombres y mujeres de Dios, cuando se enfrentaron con el miedo, cuando se enfrentaron con el temor, en vez de huir de aquella escena, ellos decidieron atravesar aquel miedo. Ellos decidieron pasar por aquel, aun cuando había temores. Y es algo horrible lo que se siente cuando el miedo se apodera de uno. Es algo horrible cuando el temor se apodera de su vida. Como dije anteriormente, te paraliza, ya no sabes ni qué hacer. Pero cuando uno
que confía en su Dios, cuando uno pone su total confianza en Dios, a pesar de todo esto, cuando tú sigues caminando y dando esos pasos de fe y caminando de acuerdo a la palabra de Dios que ha hablado a tu vida, créame que el resultado final es mucho mejor que quedarte estancado en el miedo. En esta mañana, hermano y hermana, no dejes que el miedo te robe tu victoria. No dejes que el miedo en esta mañana te robe tu gozo. Hay muchos que no experimentamos esto. ¿Por qué? Porque dejamos que el miedo gobierne nuestra vida. Hay muchos que no avanzamos en nuestro caminar con Dios, en el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestra vida, porque tenemos ese miedo, se apodera ese temor. ¿Qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa lo otro? Pero créeme, cuando uno acciona, aleluya, cuando uno va aún creyendo en el Señor, aún con el miedo, amén. Hay una diferencia de que el miedo te apodere de ti. Hay veces que sí vamos a tener miedo, somos humanos, pero es malo cuando ya se apodera de ti y vives en temor y en miedo cada día. Pero hay una diferencia cuando aún a pesar del miedo, tú vas y eres obediente a la palabra de Dios. Amén. No hay palabra alguna lo que hay después de esto. Aquellas mujeres experimentaron un gozo, amén, un gozo maravilloso. Aunque ellas fueron con ese miedo, con ese temor, llegaron a aquella tumba. Oh, y qué gran gozo a oír las palabras de aquel ángel diciendo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Aquel miedo se tornó en un gozo. Y en esta mañana puede suceder lo mismo para ti en esta mañana. Quizás que has llegado con temor, quizás has llegado con miedo en esta mañana, quizás estás atravesando, estás en tu mente, Dios ha hablado una palabra y no sabes si accionar o no. La palabra de Dios dice: hazlo, amén. Aunque tengas miedo, esfuérzate, amén. Aunque tengas esos temores, amén, sigue hacia adelante y vas a ver el gozo que hay y la alegría que hay cuando uno procede, así como aquella mujer que estaba embarazada y a pesar de los temores siguió con ese procedimiento del embarazo. Oh, qué gran gozo cuando recibió a su niño recién nacido, aquel niño tomarlo en sus brazos. Una alegría inmensa invade a su vida, un gozo grande invade nuestra vida cuando superamos el miedo y el temor. Y es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. A pesar del miedo, hay un gozo atrás de ello, hay una felicidad atrás de ello, hay una victoria atrás de ello que vamos a experimentar solo si proseguimos hacia adelante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así como el ángel del Señor le dijo a aquellas mujeres: acuérdate que Él lo ha dicho, acuérdate que Él lo dijo. En esta mañana yo le digo a ustedes: Él lo ha dicho desde antes, amén, que no temamos. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, dice la palabra de Dios: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas y no te intimides en esta mañana. No temas, no te intimides. Aunque las cosas estaban surgiendo así, ellas quizás iban con miedo y todo esto, pero aún fueron ahí con los soldados romanos. Así en esta mañana, hermano, usted no tema y no se intimide. Si la situación alrededor del mundo está crítica, si las cosas en nuestra ciudad está crítica, y quizás en tus hogares, quizás la circunstancia está crítica en esta mañana, pero la palabra de Dios vuelve a recordarnos: Jehová va delante de ti. No temas ni te intimides por nada. No temas ni te intimides, dice el Señor. Ve y haz lo que el Señor ha dicho y ha hecho en tu vida. Amén. No calles en esta mañana por temor de que quizás no me van a creer, quizás no me van a escuchar lo que tengo que decir. Aquellas mujeres iban con ese mismo pensamiento. Quizás aún los discípulos no van a creer lo que hemos visto, lo que hemos oído de parte de Dios, mas sin embargo ellas fueron. Aleluya, ellas fueron a pesar del miedo, del temor. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Hay veces que el temor viene a nuestra vida y mejor me callo porque quizás no me van a escuchar o quizás no me van a creer. Hermano, hay algo grande que ha sucedido en tu vida.
Tienes al Salvador, al Dios resucitado en tu corazón. Tienes a un Dios grande y poderoso, a un Dios que ya no está en la tumba, amén. A un Dios vivo, a un Dios de poder en esta mañana. No temas y no te intimides por nada. Haz lo que estas mujeres hicieron y vas a experimentar el mismo gozo y la misma alegría que proviene de todo esto, amén. Cuando el Señor te ha salvado, Dios te ha liberado de muchas cosas, amén. Ve, comparte eso, lo que Dios ha hecho. Ve y dile a tus hermanos, ve, dile a tus amigos, ve, dile a toda aquella persona, amén, lo que has visto y lo que ha sucedido. Y créame que es algo hermoso, maravilloso lo que ha sucedido en nuestra vida. El Dios de todo el universo ha venido a gobernar nuestra vida, ha venido a ser dueño de nuestra vida. Tenemos más razones por cual hablar y expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida que callar por causa del temor. Tenemos un gozo aún mayor, más grande que el temor que puede venir a nuestra vida. Tenemos el gozo de la salvación de Dios en esta mañana, y ese gozo nos debe impulsar a llevar las buenas nuevas a todos aquellos que necesitan escuchar las buenas nuevas en esta mañana. A pesar del temor que usted sienta, deja que el gozo del Señor se apodere de su vida. Quítese el miedo. Si ha vivido en miedo y en temor, quítese de ese miedo. Y lo hablo si está siendo gobernado por ese miedo y por ese temor. Sí, es normal, es natural que el miedo venga, pero ya cuando pasa días y estás en el mismo lugar, algo está mal. Como decía esta mujer, si estás solamente estancado corriendo de aquel miedo, de aquel temor, estás haciendo lo incorrecto en esta mañana. Lo correcto es atravesar todo esto con la confianza y total dependencia de Dios. Y créeme, yo lo he experimentado, y créeme, Dios no te va a abandonar cuando usted es obediente a su palabra. Dios lo va a respaldar cuando usted es obediente a su palabra. Ahora, como dije anteriormente, es una lucha de día tras día. Hay temores, hay miedos que vienen y los vencemos, y luego el siguiente día hay otros temores y otros miedos que vienen, pero simplemente debemos seguir adelante. Aquella mujer tenía esos temores de dar a luz y de sufrir el dolor de parto, y todo esto sucede. Ahora había venido alegría y gozo, pero ahora surge otro problemas y otros temores y preocupaciones, y que ese niño va a salir bien, que ese niño no va a llorar toda la noche, y que si esto y el otro. Son cosas que suceden en nuestra vida, que vienen a nuestra vida, y podemos relatarlo en el caminar cristiano. Hay temores y miedos que vamos a pasar y vamos a vencer, y luego va a haber otros miedos, y así hasta que venga la venida de Jesucristo. Pero en ningún momento podemos dejarlos paralizar por ese miedo. Quizás vengan otros miedos o temores delante de nuestro caminar con Dios. Ok, está bien, me voy a acordar lo que el Señor ya hizo antes. Si el Señor me liberó antes, yo sé que me va a liberar de otros temores, de otras angustias. Amén. Y ya estoy a punto casi de cerrar. En Lucas capítulo 12, versículo 32, el maestro nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daos el reino. Amén. El reino es de nosotros. El Señor le ha placido, pero no hay que tener temor en esta mañana. Y si el temor viene, y lo voy a dejar con esto, si el temor viene a su vida, si el temor quiere invadir, el miedo quiere invadir a su vida, simplemente lea Salmos capítulo 56, versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios, dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El día que usted tema, diga: yo confío en ti, Señor. Y créame que va a venir un gozo y una alegría a través de ello cuando usted pone su plena confianza en el Señor Jesucristo. En la próxima semana vamos a seguir leyendo de más miedos y cómo usted puede vencer esos miedos y poder sentir el gozo que proviene del Señor Jesucristo cuando superamos todos estos miedos y temores. Pero en esta mañana, hermanos, sígase gozando en la palabra de Dios, y como dije, es un culto muy importante, y al igual que ese día que sucedió esto maravilloso,
algo grande y maravilloso va a suceder este día. Amén. Si confiamos en Dios, si no damos con temor, si no damos, ¿verdad?, de nuestro corazón en esta mañana, Dios va a hacer algo grande por esta iglesia, por este pueblo que no se deja intimidar por nada. Yo sé que los números quizás parezcan muy altos, el número, el precio, pero con Dios todo es posible en esta mañana. Que el Señor lo bendiga y síguese gozando en la presencia del Señor.